En esta primera parte voy a desarrollar un poco el contexto de la psicosis para luego entender mejor el tratamiento. Fíjense que acá les puse un cartel que dice: actualmente no se clasifican en tipos, porque hasta hace poco esto era frecuente, ¿no? Tratar de encasillar en cierta forma, entre comillas, a un caso de esquizofrenia en alguno de estos subtipos. El problema es que se vio que en el 2013 el nuevo manual del DSM-5, que ya hemos nombrado por ejemplo en antidepresivos, ya no la clasificaba en subtipos debido a que las distintas clasificaciones en esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada o residual no coincidían muy bien con los síntomas que proponían y había poca precisión en el diagnóstico. Era muy difícil encasillar a alguien en uno de estos y tampoco traía un cambio de tratamiento. Veamos la definición de esquizofrenia, que, bueno, en frecuencia es rara en niños, pero podría presentarse. Afecta la forma en que la persona siente y se comporta. Por eso aparecen, bueno, delirios, alucinaciones, pensamiento, un discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonía y los síntomas negativos que luego vamos a definir. Con al menos dos de estos síntomas ya podríamos estar pensando en un cuadro de esquizofrenia. Entonces vemos que hay alteración de la conciencia por la aparición de delirios, por ejemplo, o un discurso desorganizado. La catatonía es como afecta gravemente el control del cerebro en el cuerpo. Puede tener efectos en cómo se mueve, habla, come y reacciona emocionalmente. Puede tener ausencia de actividad, ausencia de respuesta ante estímulos externos. Los síntomas deben interferir, ¿no?, con su vida laboral, la escuela, la vida social o las capacidades de cuidado personal. Los síntomas negativos, que dije que luego vamos a profundizar, hablan de una expresión emocional muy reducida. Bueno, no hay una única causa que se haya encontrado, ¿no? Por eso dice que la esquizofrenia se considera que resulta de la integración de la dotación genética. No se habla de un gen en particular, ¿no?, pero sí se piensa que podría tener algo que ver porque, por ejemplo, en genético, este cuadro genético en gemelos, se ve que ambos gemelos podrían manifestar la esquizofrenia, lo cual apunta mucho a la causa genética. Y luego diversos factores ambientales. Algo muy importante que puede llegar a desencadenar y evolucionar hacia una esquizofrenia es el consumo de cannabis. Es uno de los más apuntados en este tema. Y también otras drogas, pero bueno, el cannabis está apuntado como uno de los más importantes. O sea, el abuso de sustancias concurrentes se ha visto en un 50% de las esquizofrenias. Entonces vemos acá como factores de predisposición la genética, que acabo de nombrar, complicaciones perinatales, complicaciones obstétricas, podrían ser algunas de las causas, problemas de conducta, problemas de adaptación y aislamiento, bajo rendimiento escolar. Estos serían como factores de predisposición. Y luego en el adulto podría haber algo que lo precipite, algún factor precipitante, ¿no?, como el estrés traumático, la agresión sexual, el acoso escolar, el consumo de drogas, ¿no?, que habíamos marcado, ¿no?, principalmente el cannabis y otras drogas que mencioné antes, que no dije cuáles, pero podría ser la cocaína, el LSD, la anfetamina. Y luego llegamos a un cuadro de esquizofrenia donde se produce el aislamiento social, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y desorden mental esporádico o crónico. Este es un dato interesante porque se realizó un primer consenso argentino en el año 2025 en cuanto a cómo clasificar, ¿no? Yo antes dije, bueno, ya no se clasifica más en subtipos, pero hay dos fuentes de clasificación. Acá les nombré una internacional de enfermedades, que es el CIE, y el manual de diagnóstico de trastornos mentales, que es el DSM. Entonces lo que se trató de hacer en ese consenso es buscar puntos en común. Entonces se ve que, por ejemplo, el CIE-2 y el DSM-5 hablan de especificadores. Eso es, informan sobre la presencia o ausencia de síntomas. Eso es lo que hace esta clasificación. El CIE directamente dice síntomas positivos y síntomas negativos.
La diferencia del DSM es que a los síntomas positivos los describe, por ejemplo, alucinaciones, delirios y habla desorganizada, son signos positivos. Entonces como que los desagregué. Luego hay bastante similitud entre ambas. Y luego están lo que llaman el registro de los pacientes, pero por episodios, que ambas se ponen en común, ambas formas de clasificación, y se obtiene una clasificación única. Entonces lo que hacen un mejor registro de los pacientes que inician con síntomas de psicosis. Por eso aparecen todos estos cursos de especificación, ¿no? Y lo importante es que se trata de identificar bien el primer episodio para ver luego la evolución. Algunos datos que pueden aproximarnos al tema, que suele manifestarse en la edad adulta temprana, lo que hemos visto, pasaba algo disruptivo en alguien que esté predispuesto, algún hecho traumático, por ejemplo. Y hay una diferencia entre hombres y mujeres, XXXY. Se genera en los hombres, hay un desarrollo con un pico de incidencia entre 15 y 24 años. Ese es un dato que está en el primer consenso argentino, por ejemplo. Ahí aparece esta edad como referencia. Y las mujeres presentan en general un inicio más tardío. Y bueno, el tema es que la franja de edad esta es la misma, pero luego hay un segundo pico entre los 55 y 64 años que no se ve en el hombre. Esta diferencia sugiere que los factores biológicos y hormonales podrían influir en el momento de la aparición de esquizofrenia en cada grupo. Entonces la diferencia sería que las mujeres podría ser un inicio un poquito más tardío y que habría un segundo pico de frecuencia. Esto es frecuencia, no siempre es estadística. ¿Y por qué se produce? Eso es una buena pregunta. Entonces fíjense que una de las hipótesis más fuertes es esta. La hiperactividad de la vía mesolímbica, esta es la vía mesolímbica, ahora la describimos, por un exceso de dopamina. Fíjense que en los antidepresivos nos faltaba dopamina, entre otras causas, y acá tenemos un exceso de dopamina. Un aumento de dopamina en la vía mesolímbica va a dar lo que llamamos síntomas positivos, que ya algo mencionamos. Y una disminución en la vía mesocortical va a dar los síntomas negativos y cognitivos. Entonces tenemos dos vías. Acá tenemos descrito la mesolímbica. En esta vía entonces se produciría un aumento de la dopamina. Y esta vía es la que nos llevaría a los signos positivos. Fíjense que estamos acá en el tronco encefálico. Esto es el área tegmental ventral. Es un grupo de neuronas situadas acá en el mesencéfalo. La señal esta es de recompensa cerebral y motivación. Y va la señal hacia el núcleo accumbens y la amígdala, que teníamos mencionado acá. Esta sería la vía mesolímbica, que tiene que ver, por ejemplo, el núcleo accumbens con la recompensa y la amígdala con la emoción. Por eso explicaríamos de esta manera los síntomas positivos ante la alteración. Quiere decir que si hay mayor descarga de dopamina en esta vía, vamos a tener ya una sobreactivación y los síntomas positivos. Vamos grabando ese tema, ¿no? Aparecen síntomas positivos por esta vía. Entonces, lo que vemos acá es lo siguiente. En este gráfico estamos explicando lo anterior, pero tal vez de forma gráfica queda mejor. Sucede que la neurona presináptica libera muchos neurotransmisores, mucha dopamina. Estamos hablando de la vía mesolímbica. Al liberar mucha dopamina, se unen con mayor frecuencia los receptores. Eso genera mayor respuesta en la neurona postsináptica. Y eso genera una hiperestimulación de la vía mesolímbica, una hiperactividad, y es la que describiríamos entonces luego como síntomas positivos. Y después tenemos la vía mesocortical. ¿Sí? Esta es la que regula la cognición y la función ejecutiva, emociones y afectividad. Fíjense que va desde el área tegmental ventral a la corteza, ¿no? Ya es más larga esta vía, llega a la corteza. Esta vía, como es por un déficit de dopamina, lo que genera son los síntomas negativos y síntomas negativos cognitivos. Esta es la vía mesocortical al córtex. Es la segunda explicación de por qué se producen los signos negativos, en este caso en la esquizofrenia.
La explicación anterior era por qué se producían los signos positivos. Y acá tenemos en forma gráfica, al igual que vimos anteriormente, ¿no? En el caso anterior veíamos que había muchos neurotransmisores y que se unían a muchos receptores. Acá lo que vemos es que hay pocos neurotransmisores en la hendidura sináptica, por lo tanto alguno se va a unir a los receptores, pero hay una hipoactividad mesocortical. Y esto explica los síntomas negativos y afectivos de la esquizofrenia. ¿Ven? Síntomas negativos, síntomas afectivos, síntomas cognitivos. Bueno, ya mencionamos síntomas positivos y negativos. Bueno, acá están mejor descriptos. Siempre es más espectacular la aparición de los signos positivos, ¿no? Aparecen en un brote, así que son los más fáciles de ver, son disruptivos, llevan a la internación por la gravedad, principalmente hay alucinaciones, delirio, y el paciente está desorganizado, también hay alteración del lenguaje, fuga de ideas. Y también están los casos negativos donde esos síntomas negativos se ven más a largo plazo, llevan al déficit de destrucción de la personalidad. Fíjense que la diferencia acá son disruptivos y acá no son disruptivos, pero son los que más comprometen la vida del paciente. Hay una falta de interacción social, lo llaman hipotimia. Es un paciente alógico, o sea, falta de un pensamiento coherente, aplanamiento emocional, apatía y no se interesan. Incluso en esto que decimos aplanamiento emocional hay una disminución de la expresión de las emociones, por ejemplo de la cara, el contacto ocular, la entonación del habla. Con respecto a las actividades, bueno, hay una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia o motivadas por un propósito. Pueden permanecer sentados por un largo periodo de tiempo y mostrar escaso interés en participar de actividades sociales y laborales, ¿no? Hay un cambio muy importante. Y los síntomas cognitivos de la esquizofrenia incluyen entonces la neurocognición, por eso hablábamos de lo cognitivo anteriormente, y la cognición social. Fíjense que una habla en cuanto a los procesos de atención y procesamiento de información, que se ha considerado el síntoma central de la esquizofrenia, ¿no? El neurocognitivo. Y la cognición social se refiere a las operaciones mentales que subyacen en las interacciones sociales y que incluyen la habilidad humana de percibir las intenciones y las inclinaciones de los demás. Bueno, esta diapositiva está mucho más desarrollada, pero es para que tengamos todas las vías que son importantes. Por ejemplo, la vía dopaminérgica nigroestatial es la que fundamentalmente, la que se va a relacionar con el Parkinson. O sea, cuando analicemos Parkinson, justamente esta es la vía que nos interesa. También es la vía que nos interesa cuando aparecen efectos extrapiramidales de los fármacos. Las dos vías que habíamos nombrado como importante en cuanto a esquizofrenia son estas dos: la vía dopaminérgica mesolímbica y la vía dopaminérgica mesocortical. Esas son las dos vías con los síntomas que describí anteriormente. Esta vía, que es la vía dopaminérgica tubero-infundibular, es la que algunos de estos fármacos que vamos a ver luego la activan y producen prolactinemia. Así que cuando hable de efectos secundarios, posiblemente en algún fármaco, por ejemplo, principalmente la risperidona, voy a mencionar esta vía. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos en esta imagen la descripción de las vías que anteriormente estaba en forma de texto. Tal vez convenga tener el texto al lado para poder ver esta imagen y entender cómo son las vías. La A, que está mencionada acá, es la vía nigroestratial, ¿no? Acá está la sustancia negra, estamos hablando del mesencéfalo, y acá está el cuerpo estriado, que está formado por núcleos, ¿no? La vía nigroestratial es importante en la enfermedad de Parkinson. Ahí es donde vamos a profundizar sobre esta vía. Luego está la B, que es la vía dopaminérgica mesolímbica. Es que en esquizofrenia es la que explica los signos positivos por un exceso de dopamina. La C es la dopaminérgica mesocortical, ven que llega hasta la corteza. Esta vía es la que explica los signos negativos de la esquizofrenia por un defecto, un déficit de dopamina. La D, acá tenemos el hipotálamo y la hipófisis,
es la vía tubero-infundibular. Nos va a interesar también como efecto secundario, por ejemplo, en algunos fármacos como la risperidona, porque en condiciones normales, por la vía de la circulación portal, hipotálamo, hipofisaria, la dopamina inhibe la liberación de prolactina. Ahora, si se realiza un antagonismo farmacológico de la dopamina, van a aumentar los niveles de prolactina. Este efecto es muy marcado en la risperidona. Eso genera ginecomastia. Y luego tenemos la vía E, que es la vía dopaminérgica talámica. Es esta. Mesencéfalo, tálamo. Bien. Acá hay un aspecto importante. Fíjense que acá tenemos un gráfico donde dice funcionalidad versus años, ¿no? ¿Qué pasa a medida que transcurren los años con la funcionalidad? En verde me marcaría una funcionalidad normal, o sea que acá no hay ningún problema. En rojo me estaría marcando el deterioro por esquizofrenia. Fíjense que acá está hablando de una funcionalidad premórbida, o sea, antes de que aparezcan los signos. Fíjense que ya hay una funcionalidad por debajo, no muy por debajo, pero con respecto a la funcionalidad normal, hay un déficit. Luego empiezan lo que llaman síntomas prodrómicos. Fíjense que habíamos dicho adolescencia o adulto joven. Prodrómico es porque empiezan a aparecer algunos síntomas, pero no son los síntomas típicos de la esquizofrenia, pero son llamativos. Es un primer posible brote psicótico me está predisponiendo estos síntomas, porque acá, en este punto, estoy teniendo el primer brote psicótico. Fíjense que si ocurren varios brotes, como estos que estamos viendo acá, varios episodios psicóticos, el problema que vamos teniendo es un deterioro progresivo. Esto lleva a un curso crónico con recaídas durante los años, ¿no? Hay una mejoría aparentemente, pero fíjense que es como una escalera, porque cada vez la recuperación está más lejos de la funcionalidad normal. Estos son varios episodios psicóticos y cada vez nos estamos alejando más de la línea verde, que es la funcionalidad normal. Si se logra una estabilización, fíjense cómo aumentó la brecha entre el estado funcional de ese paciente y la funcionalidad normal. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, acá les describo un poco más esto que está en el gráfico. Nuevamente, no convendría leer esto y estar mirando el gráfico, que dice, bueno, el inicio de la fase habitual o prodrómica, que se caracteriza por la aparición insidiosa, o sea que empiezan a aparecer en forma casi constante cambios sutiles en el comportamiento, y ahí están los que habíamos mencionado al principio como definición de esquizofrenia, ¿no? Aislamiento social, problemas de rendimiento académico o laboral, la inadecuación afectiva, las explosiones de ira. Esto es importante porque estamos hablando de signos positivos. La tristeza sin motivo y en ocasiones la aparición de preocupaciones o intereses nuevos de tipo filosófico, religioso, metafísico o simplemente inusuales. Ahí pueden estar casi apareciendo las alucinaciones y delirios, que nos van a llevar luego al primer episodio. En la curva veíamos que se identifica bien, es un brote, es una fase activa, se desarrollan síntomas psicóticos positivos propios de la esquizofrenia. Eso es lo que habíamos marcado como que en esa etapa en general se puede llegar a internar, ¿no? Con alucinaciones, delirio, un discurso inapropiado, conductas desorganizadas. Y luego si se empieza a hacer el tratamiento pueden ceder, pero a lo largo del tiempo lo que puede haber es recaídas, reaparición, ¿no? Incluso, bueno, especialmente si es no tratado es peor el cuadro. Fíjense que el curso evolutivo está caracterizado por la presencia de exacerbaciones y remisiones de episodios psicóticos. Son esas líneas que descendían en el gráfico. Y acá hay un poco de estadística, ¿no? Hasta un 25% de los afectados van a presentar una recuperación completa y duradera. Casi la mitad, un 40 o un 50, van a presentar anomalías residuales leves tras el primer episodio, que les permitirían funcionar a nivel personal, social y familiar.